Salmo 65. Voy a leer versículo 11, voy a leer el versículo 1. No me vas a centrar en todo, sino en esos dos versículos. Dice, tú coronas el año con tus bondades. Eso es verdad, no hay duda de eso que estamos leyendo. Dios corona el año con bondades y tus carretas se desbordarán de abundancia. En eso no hay duda. Pero examinemos el siguiente versículo, que es donde está la parte vulnerable. ¿Cuál es la parte vulnerable? La de nosotros. A ti, oh Dios, en Sión te espera la alabanza. A ti se te deben cumplir las promesas. Y pusimos en rojo esa palabra, cumplir, porque es lo vulnerable en la ecuación. En la ecuación no hay duda de que Dios responde, de que Él hace milagros. ¿Dónde está el problema? El punto débil está en los humanos que a veces no le cumplimos a nuestro Dios. Entonces, durante algunos domingos yo voy a abordar el tema desde la Biblia y desde la vida sobre el cumplimiento, sobre el cumplir, porque si nosotros leemos el inicio de la Biblia, dice que el pecado ingresó al mundo y con el pecado un montón de maldiciones. Fue por el hombre incumplir. Empezó a incumplirle a su esposa Eva, la lanzó al juicio de Dios, dijo, fue ella la que me dio, fue ella. Ya no le cumplió como el hombre que protege, el hombre que se sacrifica. Y vemos el deterioro de la sociedad, el deterioro de la familia. ¿Por qué? Y el deterioro, por supuesto, de la relación con Dios. Una sociedad, no todos, pero muchos que no temen a Dios, no viven al Señor y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque no está en sus prioridades ni su diccionario de vida. Esa palabra no está. El título de hoy es este: egoísmo, el enemigo para cumplir a Dios. Hoy vamos a abordar el egoísmo, ese tema que la Biblia lo trata. Es un gran enemigo para nosotros poder cumplirle a Dios y cumplirle a nuestra familia, ser personas cumplidas de promesas. Romanos capítulo 2, verso 8 al 11 dice, pero los que por egoísmo, wow, Dios lo aborda directamente, por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá, está en rojo, lo pusimos en rojo, sufrimiento y angustia. ¿Por qué factor habrá sufrimiento y angustia? Egoísmo. Por el egoísmo. Para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente, también los que no son judíos, pero habla gloria, honor y paz. Uy, qué contraste. Por un lado, sufrimiento, angustia, pero por el otro lado, paz, honor, gloria. Para todos los que hacen el bien, los justos primeramente y también los que no son judíos, porque con Dios no hay favoritismo. Él puede hacerlo con cualquiera, donde quiera y como quiera. Puede llenarlo de sus bondades este año, como vimos en el Salmo 65. Pero hay un gran enemigo que revela Romanos capítulo 2 y es el egoísmo. Dice que por el egoísmo rechazamos a Dios y su verdad. Y las consecuencias no es paz, no es honor, no es gloria, porque ¿cómo calentarse sin el sol? Si Dios es la fuente de todo bien, bondad y bendición, pues alejados de Dios habrá lo contrario, a ocultarse del sol. Si nos ocultamos del sol, tenemos es frío y oscuridad. Si nos apartamos de Dios, si Él es la fuente de toda bondad, si Él creó toda esta belleza, los océanos, los ecosistemas, si nos alejamos de Él, ya no hay belleza, orden, hermosura, sino lo que acabamos de leer, sufrimiento y angustia. Empezamos el año con una noticia en nuestro país, algunas noticias que no fueron alentadoras porque la mayoría de nuestro país, debemos reconocerlo, tiene religión pero no tiene una relación con Dios. Alejados de Dios vivimos y convertimos a Dios en tradiciones y ritos, no en una relación y en obedecerlo. Entonces empezamos con esta noticia que nos causó, por supuesto, dolor para esa familia y para nosotros. Así dice ese diario BBC News. El músico se dirigía a una presentación en Marinilla, Antioquia, cuando ocurrió el accidente. Publicó el diario colombiano El Tiempo. Previo a esto, había compartido algunas historias y reels en sus redes sociales. Esta fue la última. Siempre humilde, lo que Dios da, también lo puede quitar. Fue el último mensaje del artista. Lo último que posteó fue eso.
Dios puede dar y también puede quitar. Wow, me impresionó. Otro portal de noticias, Univisión, tampoco es de aquí de Colombia, es estadounidense, es norteamericano y también publicó la noticia en su portal en español. Jason Jiménez murió en accidente aéreo el 10 de enero. Jason Jiménez perdió la vida a sus 94. Resulta que nadie tenemos comprada la vida y tú puedes ser un pequeño joven de 20 años, 16, 14 o 34 y puedes fallecer a los 34 años y ahí están las fotografías de él. Ahora, algunas personas, bueno, me imagino que ya más personas se enteraron de que él tuvo un encuentro con Dios en su niñez, en su juventud, pero por causa de su don, el don y explotar el don artístico, decide él llevar una vida más bien secular. Entonces, no quiero especular sobre un tema tan sensible y tan importante como es la vida de un ser humano y su familia que de pronto me puedan ver mañana en esta enseñanza a través de los videos o las redes. Quiero hacerlo con sumo respeto y decir la verdad. Quiero ponerlo en las propias palabras de él. Vamos a observar qué dijo él con respecto a Dios y su don artístico. Ahora, yo no pienso vivir así toda la vida. ¿No? No, ¿Estás Entonces, cansado de mucho, girar y total, girar y de pero estar en hotel yo en pienso hotel? hacerle por ahí hasta los 35 si Dios me presta la vida. Y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. ay, no, por favor, ese es el tema fácil. Bueno, También pues porque es una promesa, ¿sí me entiendes? sí, la tienes que cumplir. O sea, y además que me gusta, ¿no? Pero pues yo creo que en eso va a terminar. Entonces, a lo que me refería es de que quiero hacer un paréntesis a los 35 años, si mi Padre Celestial me presta la vida, simplemente para disfrutar un poco del éxito, del dinero, de la fama. Y rematé con que al final de todo esto yo quiero hacer música cristiana porque yo se lo prometí a Dios. O sea, yo dije, de pronto no me vuelva cristiano porque eso es una responsabilidad gigante. Yo no juego con eso. O sea, a mí jamás me verán diciendo este tipo de cosas por decirlas porque eso es muy delicado. Pero me encantaría hacer un álbum para Dios. Dice que a los 35 se retira, hace un alto y que entonces va a cantarle a Dios. Eh, Mientras tanto estuvo cantando pues el pecado y las cosas que el pecado trae. Esto es un impacto, creo que no solamente para mí, sino para la nación, de que a uno, a Dios no le puede como poner reglas. Lo voy a hacer tal fecha, pero no sabemos si vivimos para eso. Si Dios nos llama, lo que debemos hacer es humildes, caer de rodillas, porque es Dios, no es como el vecino el que me está llamando, no es como el jefe de trabajo, no es como mi familiar el que me está llamando. Por favor, el que me está llamando es Dios, el que me dio la vida y el que será el juez de cómo viví esa vida. Entonces es una enorme lección, es una paradoja que lo que Él quiere hacer no lo pudo hacer, que Dios exigía de Él y pedía de Él que desde su juventud lo amara y lo sirviera. Aquí me nacieron algunas preguntas que imagino tú también tienes y las vamos a resolver con la Biblia. La primera es esta: ¿es peligroso y nocivo el egoísmo? Segunda, ¿el egoísmo es malo solo cuando se usa lo delictivo e ilícito? ¿Es malo el egoísmo solo para los criminales, pero nunca para un cristiano es malo el egoísmo? Otra pregunta, ¿es egoísmo cumplir todos mis sueños y después sí a Dios? ¿Será eso egoísmo? Primero yo y a Dios dejarlo para después. Vamos a resolver estos interrogantes con la Biblia y durante toda la enseñanza vamos a hacernos interrogantes y a contestárnoslos con la Biblia. Vamos a Mateo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 23, versículo 37 y 38. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero, está en rojo, el más importante de los. ¿Cuál es el más importante? Amar. Muy bien. Entonces el término de amor ha sido manipulado
Mucha gente habla de amor. Algunos dicen que por amor matan su pareja. Uy, eso está desfigurado, ese amor. Rarísimo. ¿Qué es amor? Aquí viene esta pregunta. ¿Amar a Dios será cumplir su llamado y sacrificar el egoísmo? Dicen que aman y repito, siguen haciendo su voluntad. Hacen sufrir a los demás y dicen que están amando. ¿Amar a Dios será cumplir su llamado y sacrificar el egoísmo? Respondámonos. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 y 5. Ese capítulo le llaman el capítulo del amor. La Biblia trasciende los sentimientos y dice que amor son acciones. Leamos. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza y no es, wow, el tema de hoy. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios y solo mis sueños. Egoísmo es no pensar en otro ni en nadie más que en mí. Egoísmo es en cada trabajo, en cada acción y decisión de mi vida, querer sacar solo mi parte y no importarme lo de los demás, si sufren los colombianos o no sufren. Otra pregunta, ¿puedo cumplir mis deseos y al mismo tiempo cumplirle a Dios? ¿Será eso posible? Que yo ame a Dios, pero al mismo tiempo mis sueños, mis deseos, mis planes, ¿eso es posible? La respuesta, leamos las palabras más importantes, las de Cristo. Mateo 6, 24 al 26. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a lo que consideres tu riqueza, tu don, tu talento, tus sueños, tus viajes. No puede ser al mismo tiempo. Hay que sacrificar alguno. Wow. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Ay, tan lindo Dios. Él sabe que luchamos con esas cosas, entonces nos suelta una promesa para que no dudemos, para que ya no estemos aprensivos, nerviosos. Mira, nos suelta la promesa. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán, qué beberán, por su cuerpo, cómo vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, ellas no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que los pajarillos? ¡Wow! Yo hubiera querido que Jason Jiménez estuviera en este culto y escuchara a este insignificante pastor, a este ser humano, y lograr afirmarlo en el propósito de Dios. Porque estuviera en el propósito de Dios predicando, no lo puedo asegurar porque yo no soy Dios, yo no sé todo, solo Dios lo sabe. Pero a lo mejor si hubiera estado predicando, no está en una avioneta subiéndose a conciertos. Y estaría vivo y disfrutando su esposa y sus hijos. Y yo quiero que no haya sido en vano esa muerte. Yo quiero como pastor, siento la responsabilidad de decirle a Colombia y decirte a ti, a Dios se debe respetar. Él no solamente es tu amigo, Él es el soberano y rey de reyes. Hay que respetarlo, hay que obedecerlo, hay que honrarlo. Hoy voy a mostrarles, por ejemplo, estas palabras de Robert C. Sproul. Falleció en el año 2017, norteamericano, teólogo. Y el librito que está al lado para quien desee consultarlo. Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Voy a leer la página 33. Dice así: a pesar de lo mucho que nosotros, los hombres modernos, queremos tenerlo todo, en nombre de la libertad y en nombre de la tolerancia, no se puede. Es cortico la afirmación, pero viniendo de él, del talante de este teólogo, es muy importante lo que él está afirmando. Y lo que acabamos de leer en Mateo 6. Yo quisiera tenerlo todo, pero Dios dice, no, debes hacer un sacrificio por fe. ¿Y fe en qué? Fe en Cristo. Fe en que Él te va a cuidar mejor de lo que cuida a estos pajaritos que vemos aquí volando entre nosotros, que tenemos este privilegio de ver aquí. Me voy a referir a un ateo, Ludwig Feuerbach, alemán. Es muy importante en el mundo del pensamiento y la filosofía. Él es el padre del humanismo. Cuando alguien estudia filosofía o sociología, tiene que leer a Feuerbach, padre del humanismo ateo. Y escribió este libro criticando el cristianismo, porque él era ateo. Se llama, ya está en español desde hace años, La esencia del cristianismo. Lo escribió en alemán, por supuesto, pero está en español.
¿Qué dijo él allí? Ahora, es tan importante Feuerbach que la razón por la que Marx y Engels y personas así expusieron sus teorías contra Dios fue por inspiración de él, por leerlo a él, a Feuerbach. Mira lo que él dijo a este tema que estamos hablando del egoísmo. Así como son los pensamientos y las disposiciones del hombre, así es su Dios. Por su Dios ustedes conocerán al hombre y por el hombre conocerán a su Dios. Ambos son idénticos. Wow. Un ateo haciendo esta crítica lacerante y directa y diciendo, ¿saben por qué no creo en Dios? Feuerbach dice, porque cada uno quiere a Dios a su manera. Estoy trayéndolo hoy aquí y diciendo por qué mucha gente no se convierte en Cristo. Porque cada uno quiere vivir a Dios a su manera. Pero el Dios verdadero, el Dios que resucitó de los muertos y derramó su sangre en la cruz, dijo, no puedes servir a dos señores. Al pecado, el licor, la inmoralidad y a Dios al mismo tiempo. No puedes estar drogándote y al mismo tiempo diciendo, yo amo a Dios. Eso no es posible. Por eso muchos jóvenes como Feuerbach se apartan de Dios y quedan confundidos porque no hay creyentes genuinos. Otra pregunta. ¿El egoísmo es tan malo que crea un Dios fireman? ¿Qué es fireman? El Dios bombero. El apaga incendios. Wow. Vuelvo a las palabras de Cristo, Mateo capítulo 6, verso 24 al 26. Nadie puede servir a dos señores. Y la promesa, no se preocupen por su vida, porque el Padre Celestial los alimenta. Pero Dios no quiere que en eso se fundamente nuestra relación con Él. Un Dios fireman, un apaga incendios, un bombero que solo se busca en necesidades y problemas. Otra vez voy a las palabras de Cristo, pero a través del Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 26 y 29. Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, porque comieron pan hasta llenarse. Por eso lo buscaban. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él, sobre Cristo, está en mayúsculas, su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Mira, ellos se preguntaron, entonces, ¿qué hay que hacer para conocer a Dios? Para cumplirle a Dios. Y aquí está la respuesta. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Cuál es la obra que alguien que le quiere cumplir a Dios debe hacer? ¿Que alguien que quiere conocer y amar a Dios debe hacer? ¿Cuál es la obra? Vivir por fe, aquello que le costó a este colombiano tan joven de 34 años que decía creer en Dios y que a sus 35 lo iba a hacer. Le costó vivir por fe. Vuelvo a Sproul, al teólogo. Voy a leer la página 10 lo que escribió. En la página 10 al inicio dice, la tesis central de mi libro, acuérdate que el libro es Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? La tesis central de mi libro es esta. El Dios de los cristianos tiene algunos rasgos atractivos. Claro, Él sana, Él libera, Él provee, eso es súper atractivo. ¿Qué podría hacer que una persona se incline a adoptarlo como un narcótico que lo ayude a enfrentar el carácter amenazador de la vida? Esa palabra la subrayé y me llegó allá profundo y dije, uy, esto es lo doloroso que estamos haciendo y era lo que hacía yo. Coger a Dios como un narcótico. Ay, estoy angustiado. Mi dosis de Dios. Voy a la iglesia hoy y dejo de ir un mes. O en la semana diciendo groserías, mentiras, parrandeando, no cojo la Biblia, no me doblego al devocional, sigo en el pecado, las redes sociales, las plataformas virtuales, pero el domingo, ¡pa! Mi dosis de Dios. Wow, esa palabra me impactó. Fue una bofetada para mí. Dije, Dios, tú no eres un narcótico. Tú eres mi Padre que me ama y yo voy a vivir fiel a ti con tu ayuda. Me refiero a otro ateo, también famosísimo, mucho más antiguo que Feuerbach. Él se llama Paul Henri Thierry Holbach, franco-alemán. Nació en Francia, pero luego vivió toda su vida en Alemania.
Él lo mismo, él es un materialista que lo que no se puede comprobar con los ojos, con las manos, no creía en nada de eso. Materialista radical, Holbach. Escribió este libro para criticar también el cristianismo al descubierto. En 1866 escribió ese libro. Voy a mostrarles un pedazo de lo que escribió criticando el cristianismo. La aprobación universal de la existencia de Dios puede significar nada más el terror universal que la gente tiene a las calamidades de la naturaleza, junto con la ignorancia de las leyes de la naturaleza. Holbach, ¿qué está diciendo? Está diciendo, ¿sabe por qué existe Dios? Porque la gente le tiene miedo a los problemas, a la naturaleza, a los desastres, a las angustias, y por esa razón existe Dios, para ellos explicar y buscar un refugio. ¿Tú harás que la gente siga siendo atea por eso? ¿Tú no te estás dando cuenta, querido, que si yo busco a Dios solamente en problemas, estoy volviendo a mis jóvenes y a los niños de nuestra sociedad, los estoy volviendo ateos? Porque ellos ven que Dios solo lo buscan en problemas. Holbach se volvió ateo por eso. Feuerbach. Estamos escuchando a unos que fueron jóvenes y en un momento de sus vidas se desviaron y ¿sabes qué decía Feuerbach? Feuerbach se autonombró el enemigo personal de Dios. Así se hacía llamar él. Imagínate su odio hacia el cristianismo. Él se llamaba el enemigo personal de Dios. Y ahora ellos abren su corazón y escriben estos libros y dicen, ¿sabes por qué no puedo creer en Dios? Porque lo buscan solo en necesidades. Otra pregunta más. ¿El egoísmo es tan malo que me lleva al ateísmo práctico? No sé si algunos están relacionados con el término ateísmo práctico. ¿Qué es ateísmo práctico? La sociología en los últimos años o décadas ha acuñado este término ateísmo práctico. ¿Y a qué le llama ateísmo práctico la sociología? Les voy a decir. A las personas que con sus labios dicen, yo creo en Dios, pero en la práctica viven como ateos. Decir que se cree en Dios, pero vivir en la práctica como un ateo. ¿Qué dice la Biblia? Isaías capítulo 29, versículo 13. Voy a leerlo en esta versión muy actual que se llama Traducción Lenguaje Actual. Dice, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Ateísmo práctico. Rinde culto, va al culto, pero no es sincero. No lo hace de corazón. ¡Wow! Dios sabe, no podemos engañarlo. Y él a través de Isaías nos dice, no quiero eso. No quiero que asistan, pero están pendientes del celular. No quiero que asistan a una iglesia, pero su mente en otro lado. Eso es ateísmo práctico. Yo quiero decirle a todos los jóvenes y niños que me están escuchando y me escucharán, si ves a tu familia vivir así el cristianismo, eso no es cristianismo. Así ellos digan que son cristianos y creen en Dios, pero si están practicando otras cosas, quiero decirte, Dios aborrece eso. Eso le llama a Dios hipocresía. Yo he estado hablando harto de los ateos hoy, así que quiero mostrarte al final un testimonio de un ateo. En diciembre, ahora que acaba de pasar diciembre, en los Estados Unidos y en Europa se estrenó una película y la película tiene la historia de un ateo detrás, un hombre intelectual, un hombre adinerado de la industria del cine. Les voy a mostrar un pedazo de la película y antojarlos para que la vean. Cualquier persona que realmente piensa necesita hacerse la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Los científicos creen que hay una respuesta inteligible a eso, lo que significa que hay una razón para que las cosas sean como son. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué existo yo? ¿Por qué existes tú? ¿Por qué existe el universo? Los físicos han descubierto constantes, parámetros y características fundamentales que definen el universo. Tienen valores exactos y precisos. Si cambiaras cualquiera de ellos, no habría universo o no habría un universo que pudiera sostener la vida. Nuestra galaxia, nuestra estrella, nuestro sistema planetario, la Tierra, la Luna. En cualquier escala que elijas observar, ves un caso abrumador, experimental y observacional, de que existe un ser ahí fuera que interviene y afina todo.
Batty Press se llama el portal de noticias. Es de los Estados Unidos. Así le puso al título en diciembre. Esto pasó, mira, ahí está abajo la fecha. 12 de diciembre de 2025. Esto pasó en diciembre. Batty Press dice, un exateo y cineasta de terror. Él hacía películas de miedo y terror. Examina la existencia de Dios en un nuevo documental. La película es un documental. Una película documental. Y se dio a la tarea de conseguir a los mejores en la ciencia astronómica para mostrar las huellas de un creador detrás de la creación. ¿Esa es la foto suya? De niño mi familia decía creer en Dios. Definitivamente nunca leíamos en la Biblia. ¿Sí ves por qué el ateísmo? Uno decir una cosa pero vivir egoísta. Se volvió ateo, mira. Porque en la casa decía que creían en Dios y nunca leían la Biblia. Así que las únicas interacciones reales que tuve con los cristianos fueron con los que me gritaban en las esquinas que iba a ir al infierno. Uy, Dios mío. Antes de convertirse en creyente, Lewis ridiculizaba a los cristianos, desestimaba la Biblia como un disparate y devoraba documentales que desmentían la fe en Dios. Sin embargo, todo cambió cuando su esposa inesperadamente sintió el llamado de Cristo. Su esposa también era atea y un día llegó a la casa y le dijo, ¿sabes una cosa? Siento que Dios me está llamando, y se fue a una iglesia a congregar. Y le dijo, si tú no quieres esto, pues hasta aquí la relación, y él la amaba. Entonces a regañadientes dijo, bueno, yo la acompaño a la iglesia. Y se dio a la tarea de sacarla a ella de la iglesia, de empezar a investigar sobre el cristianismo. Y en lugar de sacarla a ella, se volvió él el servidor. Dice que la ciencia hace que el cristianismo sea irrelevante o incompatible, generalmente es porque no han mirado lo suficientemente profundo, dijo. Aquí ya habla del documental. Desde que el universo tiene un comienzo, hasta el ajuste fino de las leyes físicas, hasta el diseño rico en información del ADN, la evidencia sugiere la intencionalidad, el propósito y la mente detrás del universo, dijo Lewis. Universe Design It. Así se llama el documental o la película para que lo busquen. Universe Design It. Destaca algunos de esos descubrimientos de una manera clara y accesible. Así se llama la película documental. Universe Design. Entonces, queridos, así como hay personas que se vuelven ateas por los egoísmo de los cristianos, hay cristianos buenos como la esposa de este hombre. Hay cristianos sinceros. Y hicieron que este gran hombre que usaba el dinero para pecado y para ser enemigo de la fe, ahora le está sirviendo a Dios. ¡Wow! Termino con Mateo capítulo 19, verso 21. Palabras de nuestro Señor. Jesús respondió, si quieres ser perfecto, le dijo a ese joven, anda, deja el egoísmo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía mucho egoísmo. Primero mi finca, mis viajes. Se puso triste y no sacrificó su egoísmo. Y mira a Dios tan bueno, sabe nuestra debilidad y otra vez hace una promesa. Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, en mi caso la gerencia, industrias farmacéuticas, el mundo artístico, la música, las drogas, mira, lo que dejen por Dios, recibirá 100 veces más. Uy, qué lindo el Señor. Recibirá 100 veces más en esta vida y después heredará la vida eterna, irá al cielo. Pero muchos de los primeros serán últimos y de los últimos serán primeros. Con esto termino. Si hay una forma de vencer el egoísmo que es tan malo. ¿Y cómo es? Anda, toma decisiones por fe en Cristo. Deja aquello que te aparta de Dios, de servirle, de amarlo. Déjalo. Ten fe en Él. No esperes a tener un problema, una angustia. No hagas eso de Dios. La respuesta del Señor es, hazlo para mí. Ese hombre hacía películas de terror y nadie lo conocía. Ahora está haciendo cosas para Dios y su película la pasó Apple TV, Amazon Prime, todas las plataformas.
pasaron su película. ¡Wow! Él dice, antes las de terror la veía uno que otro, pero ahora me ha sorprendido que estoy hablando del Dios que encontré y todo el mundo quiere verme. ¡Qué increíble!